Bienvenidas y bienvenidos a la segunda temporada de Voces de la Educación. Este año vamos a estar pensando en los 40 años de democracia. Mi nombre es Carla Iantorno y voy a acompañarlos a lo largo de este ciclo. En esta oportunidad vamos a pensar la voz estudiantil y pensar un poco cómo fue ampliándose la posibilidad de que los y las estudiantes puedan ser escuchados en sus instituciones y también por el Estado. Me parece muy importante para pensar la voz estudiantil poder enmarcarlo a partir del 2013, la sanción de la Ley Nacional de Centros de Estudiantes, que le permitió a las y los estudiantes poder fomentar, construir y fortalecer esta práctica democrática al interior de las escuelas. Para eso me parece que pensar esta ley es pensarla como un punto de llegada de un largo proceso de democratización y de ampliación de derechos, pero también un punto de partida que nos permite pensar el futuro. Así empieza Voces de la Educación. Presentamos a nuestros invitados y nuestras invitadas en el día de hoy, donde vamos a hablar de la voz estudiantil. En primer lugar, me gustaría presentar a Matías Tribuhoff, que es actualmente politólogo, pero fue secretario general del Centro de Estudiantes del Colegio Carlos Pellegrini. Bienvenido, Matías. Contamos con la presencia de Manuel Solars Franco, que es presidente reelecto de la Escuela de Educación Secundaria número 11, conocida como Colegio Nacional de Adrogué. También contamos con la presencia de Julieta del Rey, que es presidenta del Centro de Estudiantes de la Escuela de Educación Secundaria número 59 de Gleu, en Almirante Brown, y con Camila Barroso, que es la vicepresidenta del Centro de Estudiantes de la Escuela de Educación Secundaria número 12 de Adrogué también. Bienvenidos, bienvenidas. La idea de este espacio es poder pensar cómo se fue desarrollando el proceso de ampliación de derechos y de democratización a lo largo de estos 40 años de democracia. Por eso invitamos a quienes fueron sus protagonistas de este largo proceso. Empezamos este programa preguntándonos por de qué forma se acercaron al movimiento estudiantil, de qué forma comenzaron a participar del armado del Centro de Estudiantes. Para eso me gustaría preguntarle a Matías, quien fuera secretario general en su momento del Centro de Estudiantes del Colegio Carlos Pellegrini. ¿Cómo fue, Matías, que te acercaste al Centro de Estudiantes? Bueno, la escuela Carlos Pellegrini es una escuela muy politizada de siempre. Al ser parte de la Universidad de Buenos Aires también siempre estuvo muy vinculada a la política universitaria de toda la universidad. Entonces, desde el primer día que yo llegué en primer año a la escuela, ya noté ese nivel, esa presencia del centro de estudiantes, del cuerpo de delegados. Nosotros elegíamos dos delegados por curso, que participaba del cuerpo de delegados de toda la escuela. De hecho, me acuerdo que al poquito tiempo de empezar las clases en primer año, el Centro de Estudiantes convocó a una sentada en protesta por la situación que estaba atravesando la cooperadora en la escuela, con lo cual fue un boom, un baño de política desde que llegué. Pero recién a fines de cuarto año me dieron ganas de empezar a participar más activamente y con un grupo de amigos y compañeros de cuarto año armamos una agrupación y nos presentamos a elecciones a fines de ese año. Una agrupación independiente. Nosotros estábamos viviendo el fin de la década de los 90. Claro, eso me gustaría como que contextualices un poco en qué contexto esto estaba sucediendo. Claro, pleno apogeo del menemismo, pero pleno apogeo también del neoliberalismo, ¿no? Esta idea del fin de los relatos, ¿no? Que no había alternativa, que la única opción era el capitalismo, que la única opción era el liberalismo o el neoliberalismo, que los partidos políticos no venían a traernos nada diferente, ¿no? Entonces ahí nosotros nos organizamos una agrupación que nos llamábamos Independientes. Y lo que buscábamos fundamentalmente era separarnos de las estructuras partidarias tradicionales. En la UBA particularmente, al día de hoy, la Franja Morada es el espacio político más importante, hegemónico. En el Carlos Pellegrini venía ganando todas las elecciones a Centro de Estudiantes desde que se normalizó
el centro de estudiantes después de la dictadura. Y por primera vez una agrupación independiente, que además éramos independientes en serio, en ese sentido de que no teníamos ningún vínculo, ningún apoyo de ninguna organización por fuera de la escuela, tuvimos la posibilidad de presentarnos a elecciones y ganar por primera vez el centro de estudiantes, un espacio político distinto a la franja morada que ganaba siempre. Una cosa que me parece importante es que si bien había un cuestionamiento a los partidos políticos, había una valoración muy fuerte de la política y la democracia. Entonces también eso nos permitió participar y también me parece que es importante valorar el peso que tenía el centro de estudiantes en ese momento en la escuela, cuando casi no había centro de estudiantes secundarios en ese momento. Sin embargo, nosotros éramos, no sé, 10 amigos que dijimos vamos a presentarnos a elecciones y a nivel institucional la escuela permitió que una agrupación nueva participe en la elección, presente elecciones y gane el centro de estudiantes. Gane. Viendo la distancia, me parece que algo que nosotros en ese momento no nos dábamos cuenta, que en esa época que pudiera haber un centro de estudiantes secundario, que tuviera esas libertades y ese peso dentro de la escuela, no era algo que pasaba en todas las instituciones. Sí, aparte teniendo en cuenta la época, ¿no? Estamos hablando de 1996 y cómo eran esos vínculos con las instituciones, con el Estado, la voz de los estudiantes no se escuchaba, digamos, no tenía como un canal institucional, como tal vez hoy sí tenemos una ley que ampara esta posibilidad de que los estudiantes canalicen sus demandas a partir del centro de estudiantes. Ahora me gustaría preguntarles a los estudiantes y las estudiantes actuales. Manuel, vos, ¿por qué te acercaste al centro de estudiantes? Bueno, yo empecé a militar políticamente, si se quiere, a partir de 2019. Fundamentalmente porque, bueno, a partir del contexto político del país, bueno, creo que había un auge, particularmente en mí, en el interés de la política, ¿no? A raíz de todos los sucesos que estaban ocurriendo. Digamos, la llegada del Fondo Monetario, quizás la desaparición de Maldonado, y además que yo vengo de una familia en donde siempre pensamos la política como una herramienta de transformación. Por lo tanto, bueno, yo desde mi vista o desde mi paso por la escuela secundaria, quería, digamos, formar parte de un espacio colectivo en el cual, digamos, debatamos de política y tratemos de transformar nuestra realidad, que era nuestra escuela, ¿no? En ese momento perdimos las elecciones, luego nos tocó pasar por la pandemia, la cual fue un golpe duro porque la pandemia y el aislamiento desorganiza a los pibes y a las pibas. Por lo tanto, una vez restablecida más parcialmente la situación escolar, bueno, conformamos nuestra agrupación entre amigos, entre compañeros, entre pibes y pibas que querían organizarse. Y bueno, ganamos la elección, pensándola no como un espacio para debatir ideas, para pensar políticamente, para transformar la escuela en un mejor lugar. Esa siempre fue nuestra búsqueda. Y desde mi caso, tratar de dejar un legado, que cuando yo me vaya sigan habiendo pibes que tengan esa voluntad de participar. Muy interesante. Voy a tomar esto que estás diciendo vos para preguntarles a las chicas si, en este caso le voy a preguntar a Julieta, si tenía algún prejuicio o tenía alguna idea sobre lo que era involucrarse en un centro de estudiantes antes de ser parte, digamos. Sí, yo empecé, bueno, en el colegio siempre, nunca hubo un centro de estudiantes. Yo fui la primera presidenta del centro de estudiantes del colegio, porque es un colegio nuevo, entre comillas. No hace ni 10 años que está el colegio. Y creo que soy el tercer sexto que está ahora en el colegio. O sea, es como que siempre hubo votaciones de delegados por incentivo de los profesores. Claro. Siempre había delegados, pero nunca se llegaba a algo que era un centro de estudiantes. Hasta que en Brom empezaron a haber charlas que Juventud convocaba y el director me empezó a llevar a mí como delegada de quinto. A mí y una compañera. Y nosotras, como nos entusiasmamos, empezamos a curso por curso. Era una cosa que estábamos todos los días en el colegio, todas las 8 horas, casi 10, estábamos y hablando con los chicos, si sabían que era un centro de estudiantes, si les gustaría involucrarse, y así los chicos empezaron a querer involucrarse. Entonces juntos creo que estuvimos un largo tiempo, desde mayo hasta septiembre, hablando, haciendo votaciones de delegados y demás, en poder lograr el centro de estudiantes, hasta que pensamos un poco y pusimos como lista 9 por el 9 de julio, Día de la Independencia, y la voz de los chicos, la voz estudiantil se llama la lista.
Ah, como este programa. Claro. Mirá qué justo. Entonces, y ahora también estamos de vuelta y queremos que, y la gente, los pibes están entusiasmados en que siga la voz estudiantil. Entonces ahora en 2 semanas tenemos elecciones nuevamente del centro estudiante. Yo no puedo participar porque ya soy sexto, pero Claro. tengo amigos que sí van a participar y van a seguir con el centro estudiantes. Estás ahí como en el legado, armando Claro. este legado que es estaba más, mencionando mi hermano Manuel. también quiere seguir. Que eso es importante porque uno en un momento deja de ser estudiante, Claro. egresa, y qué pasa con la estructura que se armó, que se organizó en su momento. Te quiero preguntar a vos, Cami, si tenías algún prejuicio o alguna idea previa antes de involucrarte al centro de estudiantes. Yo la verdad que en mi caso, venía de un colegio privado, yo me cambié al público el año pasado recién, y venía de un colegio donde era delegada en primer grado de secundaria, pero no teníamos centro de estudiantes ni nada por el estilo. Después, como dijo Manu, vino la pandemia, algo que nos afectó muchísimo porque no teníamos presencialidad, no teníamos ese vínculo compañero-compañero. Y después de la pandemia, cuando recién estábamos saliendo, en 2022 yo me cambié de colegio y más o menos a fines, un poquito antes de septiembre, que es cuando generalmente se hacen las elecciones de los centros de estudiantes, pasaron las chicas del equipo de orientación de mi colegio a hablar sobre lo que era el centro de estudiantes. Y yo sinceramente no tenía ni idea, o sea, era casi nulo lo que sabía, era muy por encima. Y con una amiga, Lara, nos llamó la atención sin saber qué era, entonces nos pusimos a investigar así muy por encima y después, parecido a lo de Juli, vinieron de Juventud a dar una charla sobre lo que era el armado, porque nuestro colegio, justamente por la pandemia, tampoco tenía centro. El último centro antes del que está ahora, o sea, nosotros, nuestra lista, había sido en 2019, así que justamente para ayudarnos y poder darnos la iniciativa, vinieron desde Juventud y nos dieron una charla y se formaron 2 listas, la cual yo pertenecía a la otra lista de la que estoy ahora. Y nada, eso, ahí me empezó a interesar, me empezó a gustar, empezamos la campaña, nos reentusiasmamos y lamentablemente nuestra lista perdió, pero algo que yo aprendí que está buenísimo, me parece, que es que pese a que haya 2 listas y haya 2 quizás, no sé si pensamientos distintos, pero como que se separa, nos pudimos unir. Técnicamente ganó la otra lista que era la 12, nosotros éramos las 222 y nos unimos. Yo era vicepresidenta de la 222, quedé como vocal en la 12 y después por cuestiones orgánicas que se fue bajando gente, quedé como vicepresidenta y nada, ahora me encanta y participo en un montón de actividades y la verdad que agradezco mucho a todos los compañeros que me ayudaron en su momento y aprendí un montón. Qué interesante esto que están narrando, porque de alguna forma están transmitiendo la importancia de los vínculos, de la amistad, también de esos círculos de confianza, como para empezar a organizarse y construir siendo tan jóvenes, ¿no? En una institución como es la escuela, que tiene sus reglas, sus formas, sus modos. Los invito y las invito a ver un material que preparamos para dialogar con otras voces de otros estudiantes a lo largo y a lo ancho de nuestro país. ¿Lo vemos? Empecé a militar en el centro de estudiantes a partir de entender que era una herramienta que les servía a las juventudes a la hora de expresar sus reclamos frente ya sea a el Ministerio de Educación o digo también como en las cosas más básicas de nuestra cursada. Desde ese lugar yo siento que siempre los centros de estudiantes tuvieron un rol muy importante a la hora de apropiarnos como juventud de discusiones, de debates, las juventudes feministas en lo que significó el Ni Una Menos, la Habla Verde. Sin juventudes no hay revoluciones, sin juventudes no hay tampoco cambios de paradigma en lo que entiende al Estado, ¿no? Como garante de derechos. Decidí formar parte del centro de estudiantes porque creo que los jóvenes podemos hacer un cambio con nuestra lucha como movimiento educativo. Llevamos la política a las escuelas desde los centros de estudiantes con actividades de concientización, jornadas de recreación e intervenciones artísticas, que es la manera en la que los jóvenes militantes nos manifestamos. Mostramos la realidad en las escuelas y moldeamos nuestra educación según como la queremos y merecemos. Creo que uno de los objetivos de los centros de estudiantes es demostrar que hacer política no es una mala palabra, sino un espacio que los estudiantes formamos día a día según nuestras convicciones. Que creo que es lo que acerca a los pibes a los centros de estudiantes, encontrarse haciendo política de una manera que ellos mismos construyan. Yo considero que eso es lo que los estudiantes impulsamos como movimiento, la política vista desde otro lado, que muestra cuáles son las problemáticas que verdaderamente nos interpelan, como nuestra educación, nuestra salud y nuestros derechos.
yo a los centros de estudiantes en un futuro los veo muy activos frente al avance de la derecha que venimos teniendo en este último tiempo. Nosotros no nos vamos a achicar, ni mucho menos, sino que justamente ahí es cuando tenemos que reafirmar nuestras convicciones y nuestros ideales para seguir luchando por un país que entienda que la educación es pública, tiene que ser pública, y un país en el que todos estemos adentro y no solamente unos pocos. Bien, para dialogar un poco con esto que estuvimos viendo, me gustaría preguntarle a Matías, en perspectiva histórica, ¿qué demandas canalizaban ustedes por el centro de estudiantes, digamos, ¿no? Y si estas demandas fueron escuchadas en su momento, que nos cuentes un poco en 1996 cómo era ese escenario. Qué difícil ser el histórico, ¿no? Sí. Es duro. Es duro, Pasar pero... de los años, pero bueno, es así, lo que toca, ¿no? Pero es importante también poder recuperar esa experiencia y ponerla en perspectiva y en relación con el presente, ¿no? Sí, es un claro, proceso. claro. Pero bueno, hay que aceptar la edad. Los escuchaba y pensaba, ¿no?, en la diferencia del momento histórico, del contexto. Yo decía, el Centro de Estudiantes en el Carlos Pellegrini era una institución reconocida, validada, fomentada. Uno iba a una escuela muy grande, ¿no? Entonces uno iba a cualquier autoridad, desde el rector hasta un bedel o cualquier persona o cualquier docente, profesor, y si uno se presentaba como parte del centro de estudiantes, te reconocían como interlocutor y trataban de responder a lo que vos pedías o consultabas. Nosotros, por ejemplo, teníamos las reuniones del cuerpo de delegados, que los hacíamos una vez por mes, creo, algo así, o sea, periódicamente. Y la escuela tenía 3 turnos. Entonces, en el turno que tocaba la reunión del cuerpo de delegados, los alumnos de ese turno tenían el derecho de dejar el aula para poder participar del cuerpo de delegados, y ningún profesor se le ocurría decirle que no podía salir del aula al alumno o tomar alguna represalia porque ese momento no estaba en clase. Esto que parece algo medio cotidiano, en realidad tiene que ver con el peso que tenía el centro de estudiantes hacia adentro. Distinto era hacia afuera, ¿no? Bueno, para terminar, y hacia adentro me parece que era más que nada un trabajo gremial que hacíamos, ¿no? De tratar de mejorar las condiciones dentro de la escuela, si había un conflicto, tratar de canalizarlo. En términos políticos me parece que no había grandes disputas ideológicas que tenían que ver con que no estuviéramos de acuerdo con el sentido educativo, las decisiones que se tomaban al centro de la escuela. Distinto era hacia afuera, estábamos viviendo el menemismo, ¿no? Hacía poco habían salido la Ley de Educación Superior y la Ley Federal de Educación. Había ahí un ataque muy fuerte hacia la educación pública. Después yo me acuerdo, estaba buscando la fecha. En el 97 fue la Carpa Blanca. Yo todavía estaba en la escuela porque la escuela tenía hasta 6º año. Claro. Y me acuerdo que hicimos un ayuno y una toma toda la noche en solidaridad con la Carpa Blanca, una protesta de maestros pidiendo mejores condiciones, no solo salariales, sino presupuestarias para toda la educación. Y ahí, bueno, fue algo novedoso para nosotros, que fue hacer ayuno todo el día y quedarnos en tomar la escuela, que en ese momento no era común tomar una escuela, y quedarnos toda la noche en la escuela hasta la mañana siguiente que marchamos hacia el Congreso. Y la escuela apoyó esa medida. Me acuerdo, estábamos tipo 10 de la noche, 11, cuando ya la escuela tenía actividad hasta las 10 menos 20. A eso, a las 10, 11 de la noche, cae el rector de la escuela. Nos acompañó el rector toda la noche, acompañando y apoyando la decisión que habíamos tomado nosotros de manera autónoma. Entonces digo, era esa, me parece, ¿no? Una situación de mucho apoyo hacia adentro y de valoración. Me parece que, como están contando ellos, ¿no?, tener la oportunidad de participar de un centro de estudiantes a esa edad te da una cantidad de herramientas en términos de herramientas democráticas, ¿no?, de discusión, de respeto, de valorar la opinión del otro, que eran muy fomentadas desde dentro de la escuela. Pero hacia afuera era un momento de mucho malestar, de mucha protesta, ¿no? No había otros canales. Digamos, los canales tenían que ver todos con manifestaciones, con protestas, con reclamos. No había otra opción. Y una cosita más. A nivel centro de estudiantes tampoco teníamos muchos interlocutores de otras escuelas secundarias. Estaba en Buenos Aires, en la otra escuela, el colegio de la UBA. Y después me acuerdo que también en un momento estábamos en contacto con el Otto Kraus. Pero no había muchos otros centros de estudiantes en ese momento. Vínculos entre sí. ¿Ustedes cómo lo vivencian hoy? Digo, el tema de las demandas que se canalizan por el centro de estudiantes, los vínculos también que se pueden construir con otros centros de estudiantes, ¿cómo lo vivencian hoy?
En relación a las demandas que tuvimos que padecer, en mi caso desde la pospandemia, fundamentalmente yo creo que se relacionó con dos cuestiones particulares que creo que pueden ser transversales a todas las escuelas, que fundamentalmente se vincula con la ESI, la implementación de la educación sexual integral en todos los niveles, en todos los sectores de la comunidad educativa, ¿no? Docentes, estudiantes. Lo cual, luego de la pandemia fue muy complicado volver a implementar eso y hacerlo de forma universal y transversal. Porque había una falta de voluntad en términos de las autoridades escolares. Y esa fue una de las demandas que más nos costó afrontar. La manera por la cual lo resolvimos fue, organizándonos con la comunidad, no desde el lado solo escolar, sino involucrando a nuestra municipalidad. Tratando de hacer llegar talleres de ESI hacia los pibes, talleres de ESI para más de 400 personas, ¿viste? Involucrando a la comunidad en torno a una causa. Y después, por otra parte, otro tema del cual tuvimos que afrontar, son las falencias en términos edilicios o estructurales. Mi escuela tiene, en alrededor de 6 años va a cumplir los 100 años, es una escuela muy grande, por la cual pasan, además de mi escuela, hay un terciario y hay un turno tarde, por lo cual circulan alrededor de 5.000 personas por día. En ese sentido, no hay una estructura edilicia que aguante 5.000 personas circulando por una institución. Por lo tanto, aparecen falencias en los baños, en los techos. Y también siempre la manera es organizando a la comunidad en pos de una causa, involucrando además sectores, además de los equipos directivos de las escuelas, y tratando de hacer llegar una respuesta común, ¿no? Que satisfaga a la mayoría de pibes y pibas. Me gusta mucho lo que estás diciendo porque aparte le da un sentido político, no partidario, pero político en el sentido de cómo la comunidad se organiza. Es entender que la respuesta tiene que ser colectiva y que quizás esta no es una época por la cual la mejor respuesta, como podía haber sido en los 90, sería movilizar o cortar la calle o tomar la escuela. Al menos en el contexto en el cual está mi escuela, en el municipio en el que me encuentro, creo que la mejor respuesta es buscar soluciones colectivamente entre todos los sectores, ¿no? Que al fin y al cabo es una fuerza importantísima para la educación. Y es un rasgo fundamental de la democracia también, ¿no? Claro. Chicas, demandas que ustedes puedan reconocer que canalizan a partir del centro de estudiantes, problemáticas que el centro de estudiantes representa. Como decía Manu, también el tema de la ESI o asimismo el bullying. En las escuelas hay muchísimo bullying y muchísima falta de ESI. Últimamente Instagram es lo que más, el tema de las cuentas de confesiones o escrachos, los chicos hacen una cuenta anónima y no sé, se mandan mensajes como diciendo, mira, quiero a las 12 del mediodía salimos del colegio y hay pelea de tal y tal. Y los chicos están en la puerta del colegio peleándose. El otro día nos pasó el viernes que tuvimos el festejo del Día del Estudiante y primavera, y fue un día hermoso, pero salimos 11:30 y 2 chicas de primero se estaban agarrando a piñas en la puerta del colegio. Y fue algo que después los directores te dicen, ayúdame, habla con ella, intenta que no pase. Pasa que es un tema de que se miran mal y ya agarran las peleas. Entonces, claro, pero lo importante de lo que estás contando es que la institución los reconoce a ustedes como interlocutores de los estudiantes, claro, y que pueden de alguna forma canalizar estas problemáticas para que puedan abordarse. Bueno, ahora preparé un material para que veamos y reflexionemos un poco más, profundicemos un poco más sobre esto. Espero que les guste, lo vemos. Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estabas bordado de trébol y juncos en flor. Una sombra ya pronto será, una sombra lo mismo que el sol.
despertar! ¡Basta! Seguramente se están preguntando todos y todas por qué seleccioné este material y principalmente porque es el personaje del Eternauta, es un personaje clave histórico en la literatura nacional que nos cuenta un poco cómo podría ser el futuro, ¿no? Y en ese sentido me gustaría preguntarles, acá a Matías le voy a proponer un ejercicio de poético casi, ¿no? ¿Cómo pensabas el futuro cuando vos estabas en el centro de estudiantes? No como vos ves el futuro ahora de los estudiantes, sino como ubicate en el año 1996, ¿cómo veías o imaginabas el futuro del movimiento estudiantil? ¿Tenías alguna proyección? Si era distópica, si era fatalista, si era... como sea. ¿Sabés que justamente estaba pensando en relacionar los dos momentos? A ver. Y porque era la década de los 90, insisto, por ahí, Sí. bueno, los que lo han estudiado en la escuela, ustedes, nosotros lo vivimos, ¿no? Era un momento de mucho, o sea, todavía no estaba tan fuerte, pero era una situación política que uno no veía un futuro muy alentador para la Argentina ni para... Sí, para la Argentina, ¿no? En términos democráticos me parece que en ese momento no había ninguna pregunta, ningún cuestionamiento. O sea, a esa altura la democracia, las instituciones democráticas estaban bastante consolidadas, o por lo menos no estaban en cuestionamiento. Pero sí, cierto malestar sobre el futuro de la Argentina y las condiciones sociales y económicas de la Argentina. Bueno, unos años después, bueno, y además en términos políticos estaba esto que yo mencioné, el fin de la historia, ¿no? Un señor, Francis Fukuyama, se hizo famoso por decir que que era el fin de la historia, de que no había ya izquierda y derecha, eran ideologías que habían caducado y que había un solo sentido, que era el neoliberalismo para el futuro del mundo. Bueno, después surgió el 2001, que parecía que el país se hundía, ¿no? Claro. Y después, bueno, todos los primeros años del siglo XXI, en donde hubo un nivel de transformación, de movilización, y que creo que en parte lo que están contando los chicos tienen que ver con eso. Entonces, bueno, ¿cómo sentía yo? No, era muy poco alentador. Era poco alentador para vos el futuro. Contábamos, tomando un café antes de empezar, les contaba a los chicos, yo después, en el 98, empecé la carrera de ciencia política. Y empecé la carrera de ciencia política porque había conocido un politólogo que me había parecido fascinante todo lo que había estudiado, lo que sabía, pero nunca pensé que iba a trabajar de politólogo en ese momento. Y todo lo contrario, después me recibí, entré como investigador del CONICET, ahora soy docente, trabajo en distintas universidades. Digamos que el futuro fue mucho mejor de lo que yo esperaba. Claro. Entonces eso me sirve para pensar el ahora, ¿no? Ahora también estamos en un momento de la Argentina muy difícil, en donde también parece que, todavía, por suerte nadie volvió a retomar el libro de Fukuyama, pero parece, ¿no?, que no hay alternativa. Exacto. Digo, bueno, hay que tener paciencia. Me parece muy interesante tu política. testimonio y tu reflexión al respecto, porque estamos hablando de un momento histórico en donde no parecía haber futuro, ¿no? Y preguntarte por el futuro, me parece como interesante tu reflexión en este momento. Quiero preguntarle a Camila, que me parece que en la ronda anterior no le pude dar la palabra. ¿Vos cómo te imaginás el futuro del movimiento estudiantil? Yo el futuro del movimiento estudiantil en cuanto a nosotros los jóvenes lo veo muy activo, como mencionaba por ejemplo el chico del video que habló. Es algo que cada vez se está haciendo mucho más conocido en los centros de estudiantes, porque por ejemplo antes por lo menos yo no sabía, ni tenía compañeros que sabían, ni que conocían así como de nombre, tipo un centro de estudiantes, y creo que cada vez hay más jóvenes que van queriendo participar y ¿cómo se dice?, van tomando, como digamos, más conciencia política y de la historia de Argentina también, porque es muy importante saber lo que pasó antes. Hay una frase que dice, un pueblo sin memoria está condenado a repetir su historia una y otra vez, y es verdad, uno tiene que saber lo que pasó antes. Y yo creo que en cuanto a los jóvenes, tengo fe y tengo una buena esperanza de que va a poder ir por un buen camino y ir llevándose más adelante la participación y nada. Eso. Manuel. Yo creo que en términos políticos van a venir tiempos complicados para la juventud, pero creo que en toda crisis hay puntos de resistencia
Y la juventud siempre tiene una voluntad transformadora y la juventud no se adapta o no normaliza las crisis o los malos pesares. Así que creo yo, digamos que bueno, que a pesar de los malos tiempos, siempre va a haber un punto, una inflexión revolucionaria y siempre va a venir de la juventud. Juli. Yo también, como decía Cami, yo al movimiento estudiantil lo veo muy activo, creo que son uno de los que tomarían la posta, tanto como terciarios, secundarios, universidad, los vería muy activos. Es más, quiero seguir militando en la universidad, así que yo también, como decían ellos, creo que es un lugar donde en el futuro van a seguir muy activos. ¿Podrían contar una anécdota sobre esta relación entre el centro de estudiantes y la vía democrática, Matías? ¿Recordás algo del 96 que nos puedas contar ahora que pueda articular esta relación entre los centros de estudiantes y la vía democrática? ¿Por qué se podría construir este vínculo? Esa es más difícil. Es una anécdota, claro, es recordar en el tiempo. Claro. Si querés le pregunto a los chicos. Dale, y después... A ver, vamos con la juventud. Con la juventud que capaz que lo tiene más fresco, como Juli, que algo pasó el viernes pasado que le permite hacer este linkeo entre la vía democrática y el rol del centro de estudiantes. ¿Alguno tiene alguna anécdota para contar? Manu. Bueno, en mi escuela, por ejemplo, el presidente del centro de estudiantes o alguien que formó parte del centro de estudiantes hace varios años, de mi escuela, bueno, actualmente es el intendente de mi municipio, digamos. La conexión de los centros de estudiantes con la participación política en términos reales, yo creo que existe un lazo que es muy fuerte, me parece, ¿no? Particularmente anécdotas, bueno, a mí en mi gestión me tocó pasar sentadas, me tocó pasar, canales de televisión viniendo a la escuela a hacer prensa amarillista por X factores. Eso tuvimos que atravesarlo. Eso es muy interesante también, como decía Matías hace un rato, para el afuera, cómo se ven, cómo se construye también esta imagen de los y las jóvenes que participan en los centros de estudiantes, ¿no? ¿Se sintieron en algún momento como atravesados por estos prejuicios? Yo, en lo personal, algo que sucede mucho hay veces es que hay gente que apoya y agradece un montón el centro y eso está buenísimo, pero hay veces que por ser del centro de estudiantes quizás te encasillan, ¿no? En el sentido de como vos porque sos del centro deberías y como algo que suele pasar, que quizás esto es un pensamiento más personal mío, debería ser, por ejemplo, un ejemplo a seguir, un buen alumno. Y algo que yo siento que más allá me gustaría a mí como parte del centro, como vicepresidenta o como presidenta de este año, si ganamos, es más demostrar de ser un buen alumno o alumna o un buen estudiante. Creo que está bueno también mostrar que pese a ser del centro de estudiantes, ser chicos responsables, que por ejemplo venimos acá o participamos de diferentes cosas más como formales, seguimos siendo adolescentes y seguimos atravesando un montón de cosas y procesos de la adolescencia, tanto buenos como malos, que está bueno visibilizar eso, ¿no? También porque algo, como hablaban los chicos, que se pide mucho es la ESI y la salud mental, y no es, quizás está como normalizado, él es del centro y ¿se entiende como el punto? Es algo político y claro, es algo malo como, en consecuencia, ¿o no? No, sino como que te encasillan en un puesto donde ser del centro es ser y tener que dar el ejemplo, tener que ser cierto tipo de persona y quizás es eso, tipo, seguimos siendo adolescentes y seguimos atravesando los problemas de la adolescencia por más que seamos quizás más formales o asistamos a reuniones como las del consejo o hagamos otro tipo de actividades. A mí me gustaría este año o cuando yo termine el colegio, dejar eso. Por más que uno haga ciertas cosas, sigue siendo adolescencia, sigue siendo adolescente y sigue atravesando la adolescencia y no está bueno que te encasillen en tenés que hacer esto, tenés que demostrar, porque al fin y al cabo
tenemos 16, 15, 13, hay chicos en el centro, hay chicos más grandes de 17, 18, pero estamos todos en el mismo proceso. Muchas gracias, Camila. Ahora vamos a ver un material que preparamos también recuperando más voces de otros estudiantes de nuestro país. Lo vemos y lo comentamos. Podemos hablar sobre la última ley más importante, que fue la ley del aborto legal, donde los estudiantes y las estudiantes apoyaron y salieron a las calles en defensa de ese derecho, que había muchas personas y mismos dirigentes políticos que estaban en contra y que no querían que esa ley salga porque apoyaba la educación pública, la salud pública y apoyaba a las personas. Los y las estudiantes cumplimos un rol fundamental en la conquista de derechos y eso lo dejamos bien reflejado cuando salimos a militar la ley de voto joven, ley de ESI, ley de conectividad, ley de centros de estudiantes, entre muchas otras, y lo hicimos gracias a los centros de estudiantes y desde los centros de estudiantes, que es nuestra principal herramienta para poder salir a hablar con los pibes y donde brindamos las actividades. La solución es que todos tengamos la posibilidad de acceder a la educación, de que todos podamos expresarnos mediante los centros de estudiantes y de que nosotros seguimos construyendo desde nuestro lugar. Salir a las calles, transformarle la vida al pibe, apoyando la lucha de los docentes. Creo que eso son lo que nosotros como estudiantes podemos hacer, transformando la realidad de los pibes, o sea, haciendo actividades culturales y políticas, más por ese lado. O sea, depende del gobierno y también de las ganas que los pibes y los dirigentes tengan en los pibes, qué actividades le propongan para que puedan militar y desarrollar su militancia. Acá las voces que también nos comentaban un poco sobre el futuro, cómo lo imaginaban o cómo lo imaginan. Me quedó algo dando vueltas, me gustaría preguntarle a Matías, en este sentido, si cambiarías algo de lo que hiciste cuando participaste en su momento del centro de estudiantes. Lo que pensaba es, hubiera empezado a participar antes. Como yo conté al principio, recién en cuarto año, fines de cuarto año me involucré. Los primeros años no. Y si un alumno entrara ahora al secundario, le invitaría a involucrarse desde el principio. Como pueda, ¿no? Pero bueno, tratar de tener un vínculo desde el principio con el centro de estudiantes, porque como decían los chicos recién, ¿no? Son adolescentes, ¿no? Es un momento de la vida muy importante. Y tener la posibilidad además de participar de un centro de estudiantes te da herramientas para la vida, a futuro, que son muy importantes, que tienen que ver para mí con los valores democráticos, ¿no? Con el intercambio, con el respeto al otro, con el disenso, con la posibilidad de ponerse de acuerdo después de estar en desacuerdo, ¿no? Creo que si uno puede internalizar esas reglas de juego, después te sirve para toda la vida y realmente tiene que ver con fortalecer las instituciones democráticas. Un poco lo que decía Manuel, ¿no? El tema de la organización y la vía democrática, un poco que ustedes lo tienen internalizado. Te quiero preguntar, Juli, vos, ¿qué cambiarías, digamos, a futuro? O sea, ¿qué pensás que le falta en realidad? Voy a reformular la pregunta. ¿Qué pensás que le falta a la organización del movimiento estudiantil? ¿Sobre qué agenda podrían construir lo que se viene, digamos? Claro, nosotros, ponele, no sabría cómo decirte, pero creo que a los pibes quizás, no todos, pero hay muchos que les falta querer involucrarse. Quizás hay muchos que no es que no le gusta, sino que le da miedo involucrarse. Ponele, participó de una organización que quizás no es partidaria, pero es una organización donde hay muchísimos centros de estudiantes, que vendría a ser WES. Y nosotros con un montón de centros de estudiantes organizamos, qué sé yo, torneos con Cami, hicimos un torneo de fútbol que fue un día recreativo para los chicos y había muchos centros que quizás le da miedo querer participar o por hacerlo mal. Claro, como asumir una responsabilidad tan grande. Claro, hay pibes que, ponele, yo les digo, están en cuarto, sumate. Digo, yo me sumé tarde, como decía Mati, yo me sumé tarde, yo me sumé en quinto, o sea, tuve un solo año de experiencia. Pero vos que estás en segundo, tercero, sumate y participá, pero a ellos les da miedo tener que asumir una responsabilidad, porque te ven a vos yendo a reuniones, yendo acá, yendo allá, y les da miedo sumarse, militar y demás.
Eso. Vos, Manuel, ¿cómo lo ves? Yo creo que el movimiento estudiantil, me parece quizás hemos a lo largo del tiempo enarbolado mucho banderas de ayer. Y bueno, evidentemente nunca nadie va a bajar las banderas de la memoria de verdad y justicia, sino que creo yo que quizás además de eso, porque eso nunca tiene que faltar, es involucrarse con banderas de hoy y quizás desde el movimiento estudiantil, y hablo quizás orgánicamente, tratar de llegar con el discurso a pibes que no se involucran, digamos, tratar de no quedarse en el discurso de convencer a los de adentro, sino convencer a los de afuera. Ir a buscar a esos pibes que encuentran en la política o en la participación una herramienta innecesaria y tratar de convencerlos de que realmente no es así. Por lo tanto, creo que eso es lo que les falta, ¿no? Tratar de llegar a los contrarios, ¿no? Generar un discurso que sea capaz de que sea popular, de que sea feminista, de que sea ambientalista y que llegue a todos los sectores, ¿no? Me encantó tu reflexión, Manuel. Con estas palabras cerramos este programa de Voces de la Educación. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente episodio.